preguntaba por la asociación. Buenas tardes. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Soy Wafer Javid. Colaboro como voluntaria en varios programas del ayuntamiento, pero es la primera vez que vengo a un encuentro de este tipo. Encantado de conocerla, Wafer. Mire, yo soy Antonio Delgado, uno de los organizadores. Un placer. La reunión es una buena oportunidad para conocernos, buscar proyectos en común, pero en un clima distendido. Puede pasar y charlar con quien desee, y si necesita cualquier cosa, dígamelo. De acuerdo, gracias. Así lo haré. Muy amable. Hola, amiga. 1000 perdones por llegar un pelín tarde. ¿Qué tal estás? Hacía mucho que no quedábamos. Te veo estupenda. Tú sí que estás estupenda. Te queda muy bien el corte de pelo. ¿Tú crees? Lo quería un poco más largo, pero bueno. No digas bobadas. Estás muy guapa. Me ves con buenos ojos. Disculpad que os interrumpa, chicas, pero creo que vuestra cara me resulta familiar. ¿Hemos coincidido en algún otro evento antes? La verdad es que yo no caigo. Yo tampoco, lo siento. Pues os estaré confundiendo con otras personas. ¿Uno conoce a tanta gente? Bueno, soy Luis Cortés, de la organización. Encantada, Luis. Nosotras somos Marta y Wafer, voluntarias del ayuntamiento. Me alegro de conoceros. Igualmente. Como veis, hemos preparado un pequeño picoteo. Podéis serviros lo que queráis. Estupendo. Muchas gracias. Voy a coger una cervecita. Yo quería un poco de agua, nada más. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Me gustaría presentarles a la alcaldesa, la señora Fernández. Mire, alcaldesa, estas son Marta y Wafer, voluntarias del ayuntamiento. Un placer conocerla en persona, señora Fernández. Enhorabuena por el nuevo plan de integración de refugiados. Mucho gusto. Le agradezco sus palabras, Marta. Perdonen que las interrumpa, pero quería aprovechar para agradecerles la asistencia a la recepción, especialmente a usted, señora alcaldesa, que sé que debe de estar muy ocupada. Para eso estamos, hombre. No hay nada que agradecer. Permítame que lo felicite yo por el evento. Por cierto, ¿les importaría que les hiciera una foto juntas para mandar a los medios? Claro, ningún problema. Faltaría más. Unidad 3. La cortesía en español. ¿Cómo tengo que tratar a esta persona? ¿De tú o de usted? Quiero decir algo, pero si le interrumpo, ¿estaré siendo descortés? ¿Es apropiado hacer un cumplido o un halago? ¿En qué situaciones? Estas y otras preguntas son habituales en las personas extranjeras que aprenden español. Todas ellas tienen que ver con la cortesía, es decir, con aquellos procedimientos lingüísticos que nos permiten tener intercambios comunicativos exitosos con otras personas. Pero hay que tener en cuenta que las reglas de cortesía no son universales. Cada cultura o sociedad tiene sus propias normas. Por eso, si aplicamos las reglas de nuestra cultura a la comunicación en español, podemos encontrarnos con problemas o malentendidos. Existen dos maneras principales de ser corteses. Una de ellas es poner en valor a nuestro interlocutor. Podemos, por ejemplo, darle las gracias. 1000 gracias en situaciones informales. Muy amable en una situación formal. También mostrar interés por él. ¿Te favorece el rojo? Qué interesante el tema de la conferencia. O felicitarle. Enhorabuena por la beca.
lo felicito por el contrato. El otro modo de ser cortés es intentar evitar tensiones, malentendidos o amenazas. Esto es, intentar no resultar agresivos cuando queremos algo de nuestro interlocutor o pensamos que vamos a decirle algo que no le va a gustar. Por ejemplo, al pedirle algo. ¿Me ayudas con este documento, por favor? ¿Sería tan amable de ayudarme con el documento? O al darle un consejo. Creo que es mejor que busques ayuda profesional. Debería buscar ayuda profesional. Estos dos tipos de cortesía son universales, se dan en todas las lenguas. Sin embargo, cada cultura los aplica en situaciones y con recursos distintos. Por ejemplo, los españoles halagamos y nos gusta ser halagados, pero para los holandeses puede resultar un síntoma de condescendencia. Aunque no existe una fórmula mágica, para seleccionar las formas lingüísticas más o menos corteses que resulten adecuadas a cada contexto, siempre tendremos que considerar los siguientes aspectos: el lugar del hablante y el destinatario del mensaje en la jerarquía social, el grado de confianza o conocimiento entre ellos, la formalidad de la situación y el tipo de función comunicativa que se va a cumplir, es decir, si los intercambios son conflictivos y requieren estrategias para reducir la agresividad o no lo son. La cultura española, al igual que otras culturas mediterráneas, es una cultura que tiende a la cercanía. Esto tiene como resultado que en situaciones coloquiales somos bastante directos al hablar. Usamos muchas fórmulas para poner en valor a la persona con la que conversamos. No tenemos problema en hablar al mismo tiempo y guardamos poca distancia física con las personas, sobre todo cuando las conocemos. Hablemos ahora de cortesía positiva. ¿Cómo podemos ser corteses poniendo en valor a nuestro interlocutor? Por ejemplo, podemos halagar. En la cultura española es muy habitual hacer cumplidos o halagar a otras personas. Lo hacemos cuando queremos ser corteses y mostrar nuestra cercanía y aprecio a la persona con la que hablamos. Si tenemos confianza, podemos halagar elementos personales como el aspecto físico, la ropa, te veo estupendo, estupenda, te queda muy bien. Si no tenemos demasiada confianza, es mejor elogiar alguna cualidad no excesivamente personal. Tiene una casa preciosa, la comida está buenísima. ¡Qué charla tan interesante! Los cumplidos se consideran obligados, por ejemplo, cuando alguien nos invita a un evento. Ha sido un encuentro muy interesante. En España es habitual, además, que la respuesta a un cumplido consista en quitarle importancia a aquello que se ha elogiado. Si tú lo dices, ¿tú crees? Bueno, no es para tanto. La modestia es una cualidad muy valorada. También es habitual responder devolviendo el halago. Tú sí que estás estupenda. También somos corteses cuando felicitamos. Enhorabuena por buen trabajo. Agradecemos, gracias por no sé cómo agradecértelo. O respondemos a un agradecimiento. Por ejemplo, en un encuentro social, como el del vídeo inicial, para ser corteses es recomendable felicitar a los organizadores o participantes. Permítame que lo felicite por el evento. Agradecer la invitación o el buen trato. Quería agradecerle la invitación. Además, al igual que con los halagos, es común que quien recibe el agradecimiento le reste importancia a su papel. No hay nada que agradecer. Ha sido un placer. O responda con un nuevo agradecimiento. Gracias a usted. Pero, atención, es importante tener en cuenta que en la cultura española no acostumbramos a dar las gracias tanto como se hace en otros lugares, especialmente en situaciones informales o con personas cercanas a nosotros. Esto no es una cuestión de mala educación, sino simplemente una costumbre cultural.
Ocurre lo mismo con el uso de otras fórmulas de cortesía, como por favor o disculpe. En los encuentros sociales también es habitual presentarse, presentar a otras personas y, por supuesto, responder a las presentaciones. ¿Cómo hacerlo con cortesía? En las presentaciones informales se suelen emplear fórmulas directas con señaladores, como este es. Sin embargo, en las presentaciones más formales predominan las estructuras con el verbo presentar. Le presento a, me gustaría presentarle a, quisiera presentarle a, me permite presentarle a. Es recomendable que, además del nombre, se dé algo de información sobre la persona que se presenta, su profesión, la relación que nos une con ella, etc. Para presentarnos a nosotros mismos podemos emplear las estructuras soy, me llamo, más nuestro nombre y apellidos. Además, las presentaciones en España suelen ir acompañadas de un apretón de manos entre hombres o de 2 besos entre hombres y entre mujeres, incluso en situaciones formales. Para responder a una presentación podemos emplear fórmulas como encantado, encantada, mucho gusto, es un placer conocerle. Pasamos ahora a la cortesía negativa. ¿Cómo podemos ser corteses evitando tensiones? Hay situaciones de comunicación en las que tendremos que prestar una especial atención a cómo formulamos nuestros mensajes, para no molestar u ofender a la otra persona y mostrar que no queremos imponernos. Por ejemplo, cuando pedimos algo a alguien, le aconsejamos que haga algo, o decimos algo que puede dejar sin opciones de réplica a nuestro interlocutor. En función del grado de confianza o cercanía entre los hablantes, del esfuerzo o compromiso que se requiera, la imposición que suponga, tendremos que usar fórmulas más sencillas o más elaboradas. En la unidad 1 hemos visto ejemplos de ello. Existen algunas estrategias lingüísticas que nos sirven para ser más corteses y por ello son especialmente importantes cuando hablamos con personas desconocidas, con personas que están por encima de nosotros en la jerarquía social o en situaciones en las que el esfuerzo o compromisos que se solicita al interlocutor es elevado. Podemos usar fórmulas de cortesía como por favor, si es tan amable, perdone, por favor, ¿puede moverse para dejar libre la entrada? Podemos utilizar partículas como solo, simplemente, nada más o los diminutivos. Voy a coger una cervecita. Yo quería un poco de agua, nada más. También usar el pretérito imperfecto de indicativo, quería, en lugar del presente indicativo, quiero, al expresar deseos, demandas, peticiones. Puede utilizarse con verbos como querer, llamar, poder, desear, venir. Venía a la recepción organizada por la asociación. Yo quería un poco de agua. Otras estrategias es utilizar el condicional simple de indicativo, podría, cuando queremos pedir algo, expresar un deseo, hacer una sugerencia o dar un consejo. Me gustaría presentarles a la alcaldesa. ¿Les importaría que les hiciera una foto juntos para mandar a los medios? Para no resultar excesivamente directos al dar algunas informaciones, es habitual utilizar estructuras como creo que o enunciados como si no me equivoco, aunque estemos seguros de lo que decimos. Creo que vuestra cara me resulta familiar. Sé que la cara me resulta familiar, pero no quiero ser descortés. También la repetición de enunciados atenúa el mensaje en contextos en que podría resultar conflictivo. Pase, pase y siéntese. Al hacer peticiones, también son habituales el empleo de interrogaciones. ¿Me dejas un boli? O de oraciones impersonales. Hay que sacar la basura. Está prohibido fumar. Otra situación delicada es cuando queremos interrumpir a alguien que está hablando. En la cultura española es bastante habitual que las personas interrumpan al hablar, sobre todo cuando se conocen, existe confianza entre ellas y la situación es informal. En función de la cercanía que se tenga con la persona con la que se habla, habrá que hacerlo con más o menos cortesía. Con más confianza o cercanía, empleamos, por ejemplo, estas fórmulas. Perdón, una cosa.
Perdona, disculpa, lo siento, ¿puedo decir una cosa? Antes de que se me olvide. Disculpa, perdona que te interrumpa. Cuando tenemos menos confianza o cercanía, disculpe, perdone que le interrumpa. Si me permite que le interrumpa, disculpe la interrupción, pero quería decir... En la unidad 4 se profundizará en este tema. Una de las dudas más frecuentes que tienen las personas que aprenden español es cómo dirigirse a otros hablantes. ¿Cuándo usar tú y cuándo usar usted? Atención, los usos de estas fórmulas de tratamiento no son iguales en todo el mundo hispanohablante. En este vídeo vamos a centrarlos en cómo se emplean en la mayor parte de España. Para tomar una decisión hay que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales: la edad de la persona con la que hablamos, su posición y la nuestra en la jerarquía social, el grado de conocimiento que tenemos de ella y el grado de formalidad de la situación. Así pues, es una cuestión de cercanía o distancia entre los interlocutores. ¿Cómo dirigirnos a una persona con cercanía? Cuando hablamos con una persona que conocemos y que consideramos cercana a nosotros por pertenecer a nuestro círculo personal o laboral, utilizamos normalmente la forma tú. Esta forma de tratamiento se refleja en las formas verbales y en los pronombres. ¿Qué tal estás? Te veo estupenda. También solemos emplear tú o vosotros en el plural con personas desconocidas cuando son de nuestra misma edad o más jóvenes, y siempre que la situación no sea formal y queramos mostrar cercanía. Así ocurre en el diálogo entre Pedro, uno de los organizadores, y las 2 asistentes a la recepción. Disculpad que os interrumpa, chicas, pero creo que vuestra cara me resulta familiar. ¿Hemos coincidido en algún otro evento antes? De todas maneras, si hablamos con una persona desconocida y no sabemos cómo tratarla, es mejor empezar utilizando usted. Si la persona prefiere un trato de mayor cercanía con tú, seguramente nos lo dirá. Junto con el tratamiento de tú, es habitual que utilicemos el nombre de pila para referirnos a las personas cercanas. ¿Qué tal, Marta? U otros elementos como chicos, chicas, hombre, mujer. Según la confianza que tengamos con ellas, podemos utilizar otro tipo de expresiones, como cariño, amigo, mil gracias, cariño, enhorabuena, amor, te lo mereces, ¿cómo estás, guapo? Incluso algunos insultos, como idiota, pueden convertirse en formas de tratamiento cariñosas, pero solo en contextos de mucha confianza o broma. Calla, tonta, ¿qué vas a hacer que me ponga roja? Anda ya, idiota, eso no te lo crees ni tú. ¿Cómo dirigirnos a una persona manteniendo cierta distancia social? Cuando hablamos con una persona que no conocemos, o cuando queremos mostrar un respeto especial o cierta distancia hacia nuestro interlocutor, usamos normalmente la forma usted. Esta forma de tratamiento se refleja en las formas verbales y en los pronombres. Encantado de conocerla. Puede pasar. En la práctica, es muy habitual tratar de usted a las personas mayores, sobre todo si son más mayores que nosotros, y aquellas que percibimos que están por encima de nosotros en la jerarquía social, jefes, empleados públicos, personalidades. El contexto también es importante al seleccionar la forma de tratamiento. En un ambiente distendido, tenderemos al trato de cercanía con tú, mientras que en contextos más formales, en las administraciones públicas, por ejemplo, tenderemos a emplear usted como marca de respeto. Especialmente en el español de España, hay una clara tendencia hacia el uso del tú, más que en otras lenguas cercanas como el francés o el italiano. Aún así, la forma usted sigue siendo el tratamiento de respeto prioritario en ámbitos como el médico, el judicial o el del cuidado a la tercera edad, entre otros. Para referirnos a una persona manteniendo cierta distancia social, podemos emplear, además, palabras y expresiones como las siguientes: señor, señora y su apellido, perdone, señor, es su turno. Un placer conocerla, señora Fernández. También seguidos del cargo, le agradecemos su asistencia, señora alcaldesa. Únicamente el cargo. Disculpe, profesor, ¿podría repetir la definición?
un apellido. Rodríguez, se ocupa usted del informe, ¿de acuerdo? O doña más el nombre de pila. Hola, don Antonio, ¿cómo está? En resumen, utilizamos principalmente tú en situaciones de mayor cercanía. Esto es, en aquellos casos en que nos conocemos más, no hay diferencias de edad o jerarquía y en situaciones de menor formalidad. Sin embargo, reservamos el usted para aquellas en las que la distancia es mayor. Un menor conocimiento entre los hablantes, diferencias de edad o jerarquía y situaciones de mayor formalidad. En esta unidad explicamos cómo funcionan los encuentros sociales en España. En la cultura española se le da importancia al trato con otras personas. Mantener buenas relaciones sociales en el ámbito personal o laboral es fundamental y para ello son bastante habituales los encuentros o reuniones sociales. Las comidas, las cenas o los cafés son los momentos preferidos para quedar con amigos, familiares, pero también con colegas de trabajo o conocidos. Los españoles son además bastante abiertos a conocer a nuevas personas. Es habitual invitar a gente nueva a las reuniones de cierto grupo. Tanto en el ámbito personal como en el laboral, siempre se intentará mostrar interés hacia estas nuevas personas para que se sientan cómodas e integradas. La cercanía es otra de las características de la forma de interactuar de los españoles. Aunque al principio de conocer a alguien se mantiene cierta distancia, sobre todo si la persona es mayor o está por encima en la jerarquía social, es común que pronto se pase al trato de cercanía, tanto verbal como físico. Para algunos hablantes extranjeros, un aspecto llamativo de los españoles es la cercanía física que mantienen con las personas con las que hablan. La proximidad es mayor con familiares y amigos, a los que se toca, se abraza, se besa. En contextos más formales o con personas menos conocidas, se mantiene cierta distancia, aunque menor que la que se guarda en otras culturas. Por ejemplo, no sería extraño que un compañero de trabajo acompañara un ¿qué tal?, de una palmada en la espalda, o diera 2 besos a una nueva compañera a la que le acaban de presentar. La comida y la bebida tienen un papel central en la cultura española, y por ello también son muy relevantes en los encuentros sociales. Se toma un café a media mañana con los compañeros de trabajo, se llevan pasteles a la oficina por el cumpleaños, se intenta comer con la familia a diario, se queda con amigos para cenar de tapas y ponerse al día, o se acude a la cena de empresa por Navidad. Los horarios de comida en España son diferentes a los de otros países. Se desayuna antes de ir a trabajar, sobre las 7 o las 8, se hace una pausa para tomar algo a media mañana, entre las 11 y las 12, se come entre las 2 y las 3 y se cena sobre las 9 de la noche. Algunas personas, especialmente los niños, también realizan una comida a media tarde, la merienda. Aunque esto está cambiando en las grandes ciudades, los españoles tienen como comida principal la de mediodía. Es la comida más elaborada, suele estar compuesta de 2 platos y un postre. Como se come bastantes horas después de haber desayunado, es normal tomar algo a media mañana. En esta pausa de media mañana, habitualmente se toma un café, un pincho de tortilla o cualquier otra pequeña tapa. Lo más común es tomarlo en algún bar cercano al trabajo y con los compañeros. La forma de pagar puede cambiar dependiendo de la edad de las personas y de su nivel o independencia económica. Entre adultos, en las pausas del trabajo, lo normal es que cada día pague la cuenta uno de los asistentes. No es común que cada persona pague su consumición. Cuando se va a beber o picotear algo en varios bares o restaurantes, es habitual que cada persona pague una ronda. No obstante,
Cuando el importe de la cuenta es elevado, como cuando cenamos en un restaurante, es común pagar a escote, es decir, dividir el precio total entre todos los asistentes. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que los españoles toleran mal la tacañería. Prueba de ello es que tenemos muchas palabras para referirnos a aquellas personas que intentan librarse de pagar. Tacaño, agarrado, roñoso, rácano, rata, etc. El consumo de alcohol está bastante normalizado en la vida social en España. El vino y la cerveza son las bebidas alcohólicas más consumidas. Pueden acompañar las comidas o los picoteos entre horas y están presentes en la mayor parte de los encuentros sociales. En las comidas y cenas, especialmente en las que se realizan en restaurantes, es habitual comenzar a comer con un «que aproveche» y terminar el servicio con un chupito de algún licor. En ocasiones festivas se puede beber incluso una copa o un cóctel como cierre. Muchas veces se dice que los españoles son impuntuales, pero esto no es del todo cierto. En el ámbito laboral, administrativo o cuando se intenta causar una buena impresión a alguien, por ejemplo a un desconocido, la puntualidad es fundamental. No obstante, es verdad que en el ámbito personal los españoles son bastante relajados. Como verás en la unidad 4, es bastante habitual que los españoles se solapen e interrumpan al hablar, aunque esto puede ser chocante para algunos hablantes extranjeros. No es una cuestión de mala educación, sino que se trata de su manera de comunicarse. Para interrumpir a otra persona es importante utilizar fórmulas como «perdona que te interrumpa», siempre en función de la cercanía que se tenga con la persona con la que se habla. Las despedidas son un momento al que los españoles le dedican su tiempo. No es habitual decir adiós e irse inmediatamente. Siempre hay que mostrar primero la intención de marcharse, «bueno, ya me tengo que ir», y después, normalmente tras una charla cordial, despedirse. «Hasta la próxima». En cuanto a la gestión del tiempo, los españoles tienden a hacer varias tareas simultáneamente. Hablan por teléfono mientras preparan la comida, escriben un correo electrónico mientras hablan con un compañero de trabajo, por ejemplo, y es algo que valoran. Además, no tienen una concepción rígida del tiempo, sino flexible. Esto hace que, además de medidas de tiempo precisas como 3 minutos o mañana, tengan otras más vagas, un momento, un rato, dentro de poco, que no se interpretan necesariamente como sus equivalentes en otras lenguas. Un ejemplo de esto lo encontramos en la palabra ahora, que en español de España puede significar también dentro de poco.